Bien, para continuar con nuestro tema de base de datos, vamos a hablar de lo que es la arquitectura. Según la ANSI, que es el Instituto Nacional de Estándares Americanos, todo motor de base de datos tiene que estar compuesto de tres niveles. El primer nivel, llamado nivel interno o también nivel físico, y básicamente lo que tiene es una representación de cómo los datos están actualizados, cómo se encuentran físicamente. Entonces debe de permitir que dentro de la base de datos puede haber una representación de cómo esos datos están para la hora de que se necesitan consultar o actualizar, entonces sea fácil de realizar. En el extremo eh, opuesto se encuentra el nivel externo, también conocido como nivel de usuario, y es la parte del motor de base de datos que va a estar más en contacto con los usuarios. Y de hecho hay diferentes esquemas de la misma base de datos porque diferentes usuarios con diferentes herramientas pueden percibir de forma diferente una base de datos que aunque es una sola, puede ser por tipos de datos, por cantidad de columnas que se desean ver. Entonces el nivel externo tiene que ser capaz de poderle presentar a cada uno de los usuarios la versión que ellos desean ver de los datos. Ahora, entre medio de ambos, entre medio de cómo los datos están almacenados y cómo desean ser vistos por el usuario, existe un nivel intermedio conocido como nivel conceptual o nivel lógico, que básicamente sirve como de un enlace entre ambos niveles, ¿verdad? El nivel conceptual tiene una representación abstracta de los datos que fácilmente puede ser entendida por el nivel externo. Ok. Bien, un DBMS ya habíamos hablado anteriormente que es un software cuya finalidad específica es permitir el manejo de datos. Ahora, hay muchos software que me permiten manejar datos, pero no necesariamente ser considerado un DBMS. ¿Sí? En archivos de texto yo puedo manipular datos, pero no por ello se convierte en un DBMS. En una hoja de cálculo yo puedo almacenar datos, de hecho puedo definir tablas con filas y columnas, pero no por ello es considerado una hoja de cálculo como Excel, es considerado un DBMS. Ahora, hay ciertos requisitos que debe de cumplir un software para ser considerado un DBMS. De hecho, incluso hay algunos motores de algunas pequeñas bases de datos que no son considerados un DBMS, aun y cuando funcionan como bases de datos. Vamos a ver cuáles son esos requisitos que debe de cumplir un software para ser considerado un DBMS. El primero de ellos es, debe permitir la definición de datos, o sea, me debe permitir a mí como DBA, a mí como usuario, que yo sea capaz de definir los objetos necesarios para poder almacenar los datos, llámense estos tablas, llámense estos llaves, llámense objetos de manipulación como vistas o procedimientos almacenados. Para ello, el DBMS debe contar con un lenguaje de definición de datos o DDL. DDL significa Data Definition Language, y fácilmente identificaremos esos comandos porque normalmente comienzan con un create, con un alter o con un drop, dependiendo del tipo de objeto que vamos a crear. Create table es el comando necesario para crear una tabla. Alter database es el comando para modificar una base de datos. Drop procedure es el comando para eliminar un procedimiento almacenado, o drop view para eliminar una vista. ¿Okay? Entonces, ese es el primer requisito que debe de cumplir para que yo, ya sea a nivel de comandos, a nivel visual, a nivel de una interfaz gráfica o a nivel programativo, yo pueda manipular las bases de datos en ese software mediante ese lenguaje. El segundo requisito es que el DBMS debe de permitirme, ya una vez con los objetos creados, poder manipular los datos que existan ahí.
Para ello, el DBMS debe tener un lenguaje de manipulación de datos, o DML, debe tener un lenguaje que me permita que yo accese y manipule esos datos que ya están ahí. Básicamente, el lenguaje de manipulación de datos, las operaciones básicas son 4. Select, insert, update y delete, o recuperar, agregar, modificar o eliminar. Esas serían las 4 operaciones básicas. Todo motor de base de datos tiene que tenerlas. El tercer requisito es optimización y ejecución. Y volvemos al caso de los software que me permiten que yo almacene datos en ellos. Yo puedo desarrollar un software utilizando archivos de texto, pero el archivo de texto no tiene más funcionalidad que almacenar los datos. ¿Cómo yo voy a lograr almacenarlos? Tendría que formar parte de mi programa. Yo tendría que escribir la lógica necesaria para ejecutar la manipulación y que esa ejecución sea lo más óptimo posible. Cuando nosotros hablamos de un motor de base de datos, yo lo único que tengo que por lo que debo preocuparme es por hacerle llegar la sentencia, y es el motor de base de datos quien, por medio de su lenguaje de manipulación, tiene que buscar la forma ideal o la forma más eficiente de cómo responderme a esa consulta que yo le estoy haciendo. Entonces, esa parte de la optimización y de la ejecución, de la búsqueda o de la actualización, tiene que estar tiene que ser parte del DBMS como tal. El cuarto requisito sería la seguridad y la integridad. Nuevamente volvemos al caso de estos software, de estos programas que me permiten almacenar datos, pero por ejemplo en un archivo de texto yo no tengo la seguridad de que esos datos van a estar protegidos, de que alguien los vaya a poder tocar y manipular, y mucho menos puedo estar seguro de que los datos que van a estar ahí van a cumplir con uh, con los requisitos necesarios de integridad para asegurarme la consistencia de los datos. Contrario a un motor de base de datos, ¿verdad? Que me permite a mí las herramientas de no solo almacenar los datos, sino que también protegerlos de que solo las personas a las que el DBA le dé acceso puedan acceder a esos datos, pero también la seguridad de que la información que está ahí permanecerá íntegra, ¿verdad? Porque nos permitirá que nosotros lo aseguremos como DBA por medio de ciertas reglas. El siguiente requisito que debe cumplir un software es mantener un diccionario de datos, ¿sí? Un motor de base de datos en todo momento, un DBMS en todo momento me debe permitir a mí que yo sea capaz de ver todo lo que yo tengo dentro de ese motor de base de datos, sean bases de datos, sean registros, sean llaves, sean usuarios, cualquier dato que yo quiera revisar de esa base de datos, la base de datos me lo tiene que permitir, no solo los datos como tal, sino las características que tienen estos datos, el listado de los objetos. Eso es lo que se conoce como un diccionario de datos. Es no necesariamente los datos propios que yo almacené, sino los datos que me describen a las bases de datos, por así decirlo, ¿verdad? Eso es un diccionario de datos. Sí, yo necesito en todo momento poder saber qué es lo que yo tengo ahí, poder sacar un listado de las tablas, poder sacar un listado de los usuarios, poder saber a qué un usuario tiene acceso. Entonces, eso es un diccionario de datos. Y por último, el rendimiento, ¿sí? Un motor de base de datos tiene las herramientas necesarias para que yo pueda evaluar, medir y mejorar el rendimiento de cómo ese software se está comportando, ¿verdad? Yo puedo medir si una base de datos está dando las métricas que yo espero, ¿verdad? Algo que se conoce en base de datos como tuning. Tuning es asegurarnos que los rendimientos son los óptimos, que las ejecuciones son las mejores, ¿verdad? Entonces hay ciertas mediciones que yo puedo realizar. Entonces, esos 6 requisitos por lo menos, debe de cumplirse
para que un software sea un DBMS. Y más recientemente, probablemente, se hayan agregado algunos otros, pero con esos básicos podemos decir que estamos en presencia de un DBMS. Si no cumple con ellos, no, ¿verdad? Realmente estamos de un software que nos permita actualizar datos, a veces por cuestión de propias, de conveniencia, nosotros decidimos almacenar datos, a veces por archivos de configuración, por datos que nosotros por conveniencia no queremos dejarlos dentro de la base de datos, entonces nosotros podemos optar a almacenarlos en otro tipo de recursos, pero tenemos que estar claros que el simple hecho de que nos permita almacenar datos en ese recurso no lo convierte en una base de datos o en un motor de base de datos. Vamos a hablar de una manera un poco resumida acerca de la historia, de cómo, qué eventos han ocurrido para llegar a donde nos encontramos actualmente en lo que es base de datos. Y todo nace, podemos decir, con esta persona, Herman Hollerith. Él era un inventor estadounidense, ¿verdad? Que en el año de 1889 inventó lo que se conoció como la máquina tabuladora. ¿Sí? Ese fue el primer eh, instrumento, el primer equipo que sirvió para automatizar el procesamiento de datos. Con eso él ganó una licitación para poder procesar el censo de los Estados Unidos. Herman Hollerith es considerado el primer informático de la historia, recordando que la palabra informática viene de la unión de dos palabras que es information y automatic, eso es informático. Entonces, fue la primera persona capaz de automatizar el proceso de manejar la información. Y la máquina esta, a pesar de ser un hardware, a pesar de ser un equipo, y por lo que muchas personas consideran a ese equipo la primer base de datos automatizada, es que aparte de permitir guardar datos, permitía hacer consultas sobre los datos guardados, como por ejemplo la cantidad de personas que viven en una ciudad, cuántas personas eran hombres, cuántas personas eran mujeres, y básicamente eso es un motor de base de datos, ¿verdad? Recordemos nosotros, regresémonos y dice que un motor de base de datos, o que una base de datos es un conjunto de datos almacenados para su posterior uso, con consulta, ¿verdad? Entonces, por eso se considera a Herman Hollerith como el primer informático. Aparte, él tiene mucha importancia porque fíjese bien, en 1890 él crea la Tabooling Machine Company, así se llamaba su empresa, ¿verdad? Porque él obviamente quería sacarle provecho a ese equipo, a ese invento que él acababa de desarrollar. En el año de 1911, este señor fusiona su empresa con otras tres, con la Computing Scale Computer, con la International Time Recording, con la Bondi Manufacturing Company y forman la Computing Tabulating Record, la TCR. ¿Qué importancia tiene la TCR? Bueno, la importancia es que el 14 de febrero de 1924, esa empresa cambió su nombre y pasó a llamarse International Business Machine, conocidas en la actualidad como IBM. ¿Y por qué IBM es importante? Bueno, porque saltamos hacia la década de 1970, ya casi 100 años después de que el señor Hollerith había hecho sus aportes. Y la siguiente persona a la que nos vamos a referir en este pequeño resumen es E.F. Cole, Edgar Francis Cole. Era un matemático británico considerado el padre de las bases de datos, porque él escribió un artículo, una hipótesis, una teoría a la que se conoce como el modelo relacional para el manejo de grandes bancos de datos compartidos, o simple y sencillamente el modelo relacional. Ahora, ¿qué importancia tiene el modelo relacional? Bueno, que es la base
de todos los motores de bases de datos que existen en la actualidad. Todos los motores de bases de datos relacionales que nosotros conocemos en la actualidad están basados en esa teoría que este señor publicó. ¿Y dónde trabajaba este señor? Trabajaba en IBM. Basados en esa teoría, la gente de IBM empieza a desarrollar el System R o Sistema R, que es considerado el primer sistema de gestión de bases de datos relacionales, poniendo en práctica las teorías que estaban en el modelo relacional. Pero realmente por alguna razón IBM no, como que no le tenía mucha confianza o no le prestaba mucha atención porque eh, el System R nunca fue tan, nunca dio tantos resultados, es más conocido por ser ese primer software que hizo eso, y realmente IBM empezó a darse cuenta del potencial que ese nuevo software que se había inventado, porque realmente el System R fue la invención de un nuevo producto, la invención de un nuevo software. Ellos empezaron a ver el potencial que tenía hasta que Larry Ellison empezó a hacer dinero, empezó a, a sacarle provecho a las teorías que había plasmado el señor E.F. Codd y fundó su empresa, que originalmente se llamaba Relational Software, pero y produjo su primer software Oracle, pero fue tanto el éxito que tuvo Oracle que un año después de fundada la empresa, en 1979 se fundó Relational Software, en 1980 pasó a llamarse Oracle Corporation, que si ustedes se recuerdan de videos anteriores, es la que aparece en primer lugar, ¿verdad? Como la base de datos dominante a nivel mundial, ¿verdad? Ser el primero le da a usted una ventaja. No el primero, tal vez, me dice bien, no es quien hace las cosas de primero, sino quien las hace mejor, ¿verdad? En este caso, quien hizo el software primero fue IBM con su sistema R, pero probablemente por políticas internas. Recordemos que en ese tiempo IBM era una empresa que se dedicaba a desarrollar hardware y ellos realmente no veían el potencial. En algún artículo he leído yo que decían que la política en IBM decía que el software era un mal necesario para que el hardware funcionara, ¿verdad? Entonces, eh, probablemente ese paradigma que ellos tenían les impidió ver todo el potencial que esto tenía, ¿verdad? Y se dieron cuenta, muy a pesar del doctor Paul, ¿verdad? Se dieron cuenta de ello hasta que otra persona comenzó a sacarle provecho a lo que el doctor Paul había dicho. También en la Universidad de Berkeley, casi de forma paralela al proyecto del System R, se estaba manejando un proyecto llamado el proyecto Ingress, ¿sí? Que era liderado por Michael Stonebreaker y también Eugene Wong. Eran dos ingenieros, dos informáticos que lideraban ese proyecto, ¿verdad? Que dio como resultado una base de datos a la que se le llamaba IngressDB y que venía a hacer la competencia, originalmente intentaba hacer la competencia de IBM, ¿sí? Corriendo sobre sistemas operativos Unix, ¿verdad? IBM tenía sus propios sistemas operativos y era una empresa muy cerrada, ¿verdad? Que solamente producía software para ellos mismos. Entonces la idea del proyecto era Ingress, era utilizar otro tipo de equipos para poder ser la competencia de IBM. Eventualmente, el proyecto Ingress dio como resultado el motor de base de datos PostgreSQL. Que Postgre es un juego de palabras en post de posterior y Ingress, o sea, posterior a Ingress significa Postgre, ¿verdad? Algo que surgió después del proyecto Ingress. Y podemos ver nosotros ahí que Oracle y Postgre son en la actualidad los dos motores de bases de datos líder, uno en la parte licenciada, digamos, en la parte que cobra dinero, que es Oracle,
y otro en la parte open source, que es PostgreSQL, ¿verdad? Entonces, ya para la década de los 80 y años posteriores, aparecieron múltiples empresas, ¿verdad? Se dieron cuenta del potencial que había en ese mercado que se había descubierto. Del mercado, todas las empresas, todas las instituciones necesitan almacenar sus datos, ¿verdad? Y la forma en cómo lo estaban haciendo previo, porque los datos antes de los motores de bases de datos relacionales siempre tenían que almacenar, solo que no se almacenaban de la forma más eficiente. Cuando aparecieron los motores relacionales, rápidamente las instituciones, las empresas se dieron cuenta que ese era el futuro, ¿verdad? Y aparecieron múltiples, una gran cantidad de empresas produciendo nuevos motores de bases de datos. Algunas de ellas las tenemos hasta en la actualidad, como Microsoft, ¿verdad? Microsoft todavía lo tenemos en la actualidad, pero por ejemplo tenemos casos como el Sybase e Informix, que con el tiempo pasaron a formar parte de otras empresas. En 2010, Sybase fue adquirido por SAP y a finales de, allá en los 90 más o menos, IBM adquirió Informix. ¿Okay? Entonces, pero así como han dejado de existir estos, han aparecido nuevos, ¿verdad? Ahora nosotros en la actualidad sabemos que existen otros motores de base de datos que aunque no son de los precursores, ¿verdad? Como serían Oracle o como serían Postgre o Ingres o como fue Informix, Sybase y otros tantos que aparecieron. ¿Sí? Ahora en la actualidad nosotros tenemos MySQL, tenemos Aurora, tenemos MariaDB, tenemos una gran cantidad de motores de bases de datos que esos van a seguir, ¿verdad? Probablemente los líderes sigan dominando, pero siempre habrá mercado para que aparezcan nuevas empresas con sus productos. Ahora, junto con el proyecto o dentro del proyecto del sistema R, apareció un lenguaje que era necesario para poder operar o para poder manipular o para poder darle órdenes a ese sistema de gestión de base de datos, ¿verdad? Y eh, eh, Donald Chamberlain y Raymond Boyce crearon lo que originalmente se llamó SQL. El nombre SQL, si nosotros lo traducimos, significa secuela. ¿Por qué le pusieron ellos secuela? Bueno, porque se basaron en un lenguaje previo que ya existía, que ellos ya tenían, que se llamaba Square. Entonces, Square era el precursor de SQL, o sea, SQL era una secuela de Square, ¿verdad? Pero SQL también tiene un significado. SQL significa Structure English Query Language o lenguaje de consultas estructuradas en inglés. Cuando ellos más adelante eh, mejoraron el SQL y crearon el SQL, el nombre SQL se quedó. Si usted escucha eh, algún video o alguna información en inglés y presta atención, usted escuchará que en inglés la gente no se refiere al SQL como SQL, sino que se refiere como SQL, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la razón. De hecho, incluso en nuestro idioma hay muchas personas que se refieren al SQL como SQL. Y la razón es esa, ¿verdad? Porque el primer lenguaje de consultas para, para motores de base de datos relacionales se llamó SQL. ¿Eh? Eh, Fíjense bien, el SQL o el SQL, como usted le quiera llamar, tuvo tanto éxito que todos esos motores de bases de datos de los que hemos hablado, Oracle, Ingres, Postgre, Sybase, Informix, y todos los motores que fueron surgiendo, usaban SQL como la base. Recuerden por eso a esos motores de bases de datos se les conoce como SQL Base o como de base SQL, ¿verdad? Porque ese lenguaje es la base del funcionamiento de esos motores de bases de datos. Entonces estaba ocurriendo que como que cada
empresa estaba creando como su propia versión del SQL, ¿verdad? Estaban ellos modificando algo que ni siquiera les pertenecía, ¿verdad? Estaban ellos creando su propio lenguaje, por así decirlo. Entonces, en el año de 1986 aparece nuevamente la ANSI, de la que habíamos hablado anteriormente, y les dice, miren, no es posible que cada quien esté teniendo su propia versión de SQL. Entonces ellos hacen lo que se conoce como la primera normativa, la primera normalización del lenguaje SQL como tal, y se conoce como el SQL1 por haber sido la primera, o también se conoce como SQL86 por haber sido realizada en el año de 1986. Esta fue confirmada en el año de 1987 por la ISO, por la Organización Internacional de Estándares, ¿verdad? Y fue la misma ISO que en el 1992 hizo la estandarización más importante que ha habido en lo referente a SQL. Cuando hablamos de estandarización es establecer cuáles son las reglas que se deben de cumplir cuando hablamos de sentencias SQL, ¿verdad? Cuáles son los comandos, las cláusulas, las funciones, los operadores, de qué manera estos deben de funcionar. Entonces, a esa estandarización se le conoce como SQL2 o como SQL92 y gran parte de los informáticos reconocen a esa como la versión más importante. Pero no quiere decir que fue la última ni mucho menos, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño listado de todas las estandarizaciones que han habido, sean grandes o pequeñas. Vean que entre la del 86 y la del 92 hubo una, pero fue para unas correcciones menores, por lo tanto no la mencioné, no la había mencionado anteriormente, pero ahí están, fíjense, la del 2000, que realmente ocurrió en 1999, muchas personas la llaman la SQL3, pero eso ya es extraoficial, realmente no es tan común que usted escuche a las personas hablar de la SQL3, de la que más hablan o a la que más se hacen referencias a la SQL92, esa es considerada la más importante. Y la última que ha ocurrido, por lo menos al momento en que estamos haciendo este video, ocurrió en el año 2019, ¿verdad? Entonces siempre es importante estar revisando esas actualizaciones para ver qué de nuevo hay y también qué cosas existentes caen en la obsolescencia, ¿verdad? Para que nosotros nos mantengamos actualizados en si algo va a pasar a la obsolescencia, eventualmente va a dejar de existir, ¿verdad? Entonces nosotros vayamos haciendo las modificaciones que estimemos convenientes. ¿Okay? Vamos a hablar un poco específico del SQL Server, dado que es la herramienta que vamos a utilizar. En la actualidad nosotros y todo el mundo conoce al SQL Server como uno de los productos insignias de Microsoft, pero no siempre fue así. SQL Server no nació como un producto Microsoft, sino que nació dentro de una empresa que ya vimos en la diapositiva anterior, nació como parte de Sybase Corporation. Ahí nació SQL Server. Microsoft a finales de la década de los 80 estableció un convenio junto con Sybase y otra empresa más para potenciar el, el motor de base de datos SQL Server, ¿verdad? Recordemos que en ese momento, a finales de los 80, Microsoft todavía estaba consolidándose eh, y la parte de hecho, ni siquiera tenía muy poca presencia en lo que era la parte de servidores, tenía un Windows 3.1 que era para trabajo en equipos, pero no necesariamente era un servidor como tal, ¿verdad? Pero ya en la década de los 90, ya Microsoft ya empieza a entrar al mercado de los servidores con el famoso Windows NT y se da cuenta porque originalmente Sybase y el SQL Server de Sybase iba a correr sobre Unix. Entonces se da cuenta Microsoft que ellos ya tienen un sistema operativo sobre el cual pueden correr
el SQL Server y lo que hace es comprar los derechos acerca del SQL Server, ¿verdad? Sybase los vende y cambian ellos de Sybase SQL Server y empiezan a desarrollar un nuevo motor de base de datos que se llamaba Sybase SQL Anywhere. ¿Ok? La primera versión, bueno, claramente nosotros podemos identificar 4 generaciones del SQL Server como producto de Microsoft. La primera generación está formada por las versiones 6.0 y 6.5. La verdad es que no era un motor de base de datos tan potente. Si usted tenía ya la experiencia de trabajar con motores de base de datos como DB2 de IBM o como el Oracle, usted notaba claramente, ¿verdad?, que el desempeño de este motor de base de datos estaba muy lejos de esos grandes motores de base de datos, pero para empresas, para micro y algunas empresas no tan grandes, pues se adaptaba perfectamente, ¿verdad? Pero a nivel de rendimiento y a nivel administrativo no era la mejor experiencia, ¿verdad? Tengo algunas buenas anécdotas que recordar de esas SQL 6 y 6.5. Para finales de la década aparece la segunda versión, la versión de SQL 7.0, que como dicen pasó de noche, ¿verdad? Mucha gente ni se dio cuenta, pero sí la siguiente versión, ¿verdad? La versión 8.0, y ahí cambia Microsoft su modelo de nombrar el SQL perdón, y sustituye la versión por el año, y esa versión 8.0 se convirtió en SQL Server 2000, la versión que por lo menos en nuestro país fue el gran auge del SQL Server, ¿verdad? Fue la versión que muchas empresas conocieron como su primer motor de base de datos, ¿verdad? De hecho, hace como unos 15 años después de su salida, yo todavía conocía empresas que todavía en el 2015 tenían SQL Server 2000, ¿verdad? O sea, les daban, les, sin llegar, digamos, a ser un gran motor de base de datos, sí tenía un buen rendimiento. ¿Okay? Administrativamente también había mejorado mucho, pero es ya a partir de la tercera generación, ¿verdad? Que es en el año 2005 con las versiones 9, 10 y 10.5. La 10.25 pues siempre fue para el Azure, ¿verdad? Para la nube. Entonces, pero las versiones 9, 10 y 10.5 o 2005, 2008 y 2008 R2, sí, la verdad es que sí se sentí, sí fue un salto de calidad entre la segunda y la tercera. Ya los rendimientos que ese motor de base de datos eh, ese motor de base de datos daba, ya le permitían a usted eh, eh, realizar trabajos ya bastante exigentes y el motor de base de datos respondía muy bien. Y ya en la época moderna, por así decirlo, en esta década que acaba de pasar, tenemos las versiones 11, 12, 13 y 14, perdón, 14 y 15, que serían 2012, 2015, 2016, 2017 y 2019, en donde ya el rendimiento, más que mejorar en el rendimiento, Microsoft ha ido mejorando en la cantidad de servicios que le permite a usted, ¿verdad? Tan así que en la actualidad Microsoft, aparte de solo el motor de base de datos como tal, le ofrece otra serie de servicios que usted puede aprovechar, como la automatización de procesos, como la analítica de datos, como el manejo de reportes directamente a través del SQL Server sin necesidad de otro software como tal, ¿verdad? Y obviamente siempre han habido algunas mejoras en cuanto a comandos, en cuanto a funciones que se van adaptando a las nuevas regulaciones de la ISO y también van agregando sus propias eh, mejoras. A nivel de versiones, nosotros, a partir de, miren, en las primeras dos generaciones,
era una sola versión que existía, ¿verdad? La versión de servidores, así se le llamaba, la versión única. Pero a partir de la tercera generación, a partir del 2005, Microsoft dividió como por rangos esas versiones que nosotros podemos tener acceso. Está la más básica, que sería el SQL Express, que su principal característica que es una base de datos gratuita, que usted no le tiene que pagar ni pedir permiso a nadie para utilizarla, ¿verdad? Simplemente entra a la página de Microsoft, la descarga y la empieza a utilizar, ya sea tanto para su uso propio como desarrollador, como para el uso también funciona para uso en productivo, ¿verdad? Usted lo puede utilizar. De hecho, la mayoría de mis clientes es el motor de base de datos que les tengo implementado. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Bueno, tiene ciertas limitaciones en cuanto al tamaño y al uso de recursos. ¿Sí? Una base de datos de SQL Express no puede llegar a medir más de 10 gigas, ni creo que puede reconocerle, no sé si es uno o creo que son 4 gigas en memoria. Ahora, 10 gigas es una barbaridad de información, ¿verdad? O sea, para una empresa pequeña, 10 gigas es muchos años de información. La segunda versión es la versión estándar, que ya le deja libre el tamaño de las bases de datos. En un servidor de SQL Server estándar, el tamaño de las bases de datos no tiene límites, pero sí todavía tienen límites algunos recursos como la cantidad de procesadores y la cantidad de memoria, ¿verdad? Sí pueden tener límites. Y está la Enterprise, que es la que obviamente es ilimitado en cantidad de base de datos, el tamaño, los recursos del servidor, memoria, procesadores. Obviamente también es la versión más cara, ¿verdad? No todas las empresas pueden darse el lujo de pagar un licenciamiento de SQL Enterprise. Aunque no llega a los precios de, por ejemplo, lo que pudiera ser Oracle, pero sí es un precio significativo. Está también la versión developer. La versión developer es como una versión similar a la Enterprise, pero tiene la limitante de que usted solo la puede utilizar como un servidor de desarrollo. Es un servidor que lo va a utilizar usted para programar y hacer sus pruebas, no para ponerlo en productivo en una base, en una empresa, ¿verdad? Entonces, esa limitante tiene la versión developer. Bien, ya hablamos de que el modelo relacional es el aporte más grande que ha habido en el tema de bases de datos relacionales, pero vamos a ver ahora de qué trata el modelo relacional. Obviamente no vamos a estudiar la totalidad del modelo relacional porque es un tema demasiado extenso, ¿verdad? Obviamente está todo lo que usted necesita para crear un motor de base de datos, pero a nosotros básicamente nos interesa como la parte más eh, básica para que entendamos qué es. El modelo relacional lo podemos resumir en tres cosas. La primera de ellas es lo que se conoce como el aspecto estructural. El aspecto estructural lo que dice en el modelo relacional es que el usuario debe percibir la información en forma de tablas y nada más que tablas. ¿Qué significa esto? Que sin importar cuál es la información que usted desea almacenar, primero debe de existir un objeto capaz de contener esa información. Y ese objeto se conoce como una tabla. Y una tabla es una estructura. El doctor Code era un matemático. Por eso vamos a ver nosotros durante el transcurso de la clase que hay muchas referencias matemáticas, ¿verdad? Una tabla no es otra cosa más que la representación de una matriz, que es un objeto matemático que está formado por filas y columnas. Bueno, él determinó que esa era la mejor manera porque la matriz tiene una álgebra que nos permite la manipulación de los datos almacenados en esa matriz. Entonces, de ahí viene el que en una base de datos nosotros todo lo vamos a percibir en forma de tablas, ¿sí? Para cualquier cosa que nosotros queramos almacenar, tiene que haber una tabla. Ahí tenemos un ejemplo
yo tengo dos tablas que deseo almacenar, deseo almacenar, perdón, la información de dos entidades, de la carrera y de los alumnos. Entonces, para poder almacenar la información o los datos de la carrera, de las carreras, yo tengo que crear una tabla que eventualmente o que debería de llamarse carrera, ¿verdad? No. Y también tengo que crear una tabla que se llame alumno y que contenga todas las características necesarias para que yo pueda almacenar los datos ahí. El segundo aspecto del modelo relacional es el aspecto de integridad. ¿Y qué dice el aspecto de integridad? Bueno, que esas tablas de las cuales nos habla el aspecto estructural deben de cumplir con ciertas reglas o con ciertas restricciones para asegurarnos la integridad de los datos, para asegurarnos la consistencia de los datos. Y es así que nosotros vemos que aparecen columnas que, aparte de tener su función básica, que es la de almacenar datos, también cumplen la función de permitirme a mí asegurar la consistencia e integridad de sus datos. Y tenemos que aparecen conceptos como llaves primarias, llaves foráneas, llaves alternas, reglas, condicionales, que me van a permitir a mí como DBA asegurarme que aunque yo no esté ahí pendiente de que los datos sean consistentes, yo voy a colocar reglas que me aseguran a mí que esos datos siempre van a estar consistentes. Y el tercero de los aspectos del modelo relacional es el aspecto manipulación, que básicamente dice que las operaciones dentro del modelo relacional o las operaciones dentro de un motor de base de datos son operaciones que van a tomar tablas y darán como resultado nuevas tablas. ¿Sí? Yo puedo tomar la información o los datos de las tablas carrera y alumno y presentar un resultado basado en esas dos tablas, pero ese resultado también será percibido en forma de una tabla. No puede ser percibido de otra manera porque si no entonces estaríamos en contradicción con el primero de los aspectos. Básicamente ese es el modelo relacional, ¿verdad? Sobre esos conceptos se diseñó, se desarrolló todo lo que nosotros conocemos ahora como motor de base de datos, tanto el software que me permite almacenarlos, como el lenguaje que me permite manipular o trabajar sobre esos motores de base de datos. Y con esto terminaríamos la parte conceptual de lo que es este primer parcial.